gracias a Dios por sus bondades infinitas. No tienen fin. Escúchame bien, no hay un tope, no hay un fin para las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida. Amén. Quiero decirle esta mañana, escúcheme bien, quiero agradecerle primero que nada que usted esté aquí. Amén. Queremos agradecerle infinitamente que usted siga aquí. Desde que regresamos de la 9ª o 10ª ola, ya hasta las perdí, volvamos. Y el Señor ha venido hablándonos a través de la palabra, en las oraciones que se hacen por las mañanas, en las oraciones que muchos han tenido en casa y nos han venido a compartir lo que Dios les ha estado hablando. Y si usted sigue aquí es porque ama este lugar. Alguien me dijo en el inicio, cuando empezamos a congregarnos como cristianos, no en el inicio del ministerio, me dijo: mira, yo te voy a decir algo, al lugar donde vayas y sientas que lo que el pastor está diciendo te ofende, te enoja, te lastima, ahí quédate. En el lugar donde sientas que no soportas al pastor por lo que hablas, en ese lugar quédate, porque es Dios hablándote a través de él. Y mire que lo hicimos, y mire que tomamos esa palabra en nuestro corazón y tuvimos que hacernos no indiferentes, sino que tuvimos que analizar el estilo de vida que habíamos estado llevando, y muchas cosas empezaron a cambiar en nuestra vida. Créanos que la pastora y yo no tuvimos desde el inicio el matrimonio que hoy en día tenemos. Sí tenemos el amor, al contrario, el amor fue aumentando, pero pasamos un sinnúmero de problemas, de necesidades, de circunstancias que nos hicieron solo una cosa: aferrarnos a Dios y decirle: si tú nos juntaste con un propósito, tú tienes que arreglar nuestras vidas. Y así lo hizo el Señor. Escúchenme bien, póngame atención. Usted no sabe, escúcheme bien, usted no sabe lo bendecido que yo soy. Y le voy a decir por qué, le voy a explicar por qué. Usted no sabe y no entiende, quizás porque no se lo hayamos expresado, pero usted no sabe lo bendecido que somos esta mujer y yo con que usted esté aquí. Le voy a decir por qué. Porque hay una promesa que Jesús dijo: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y el hecho de que usted esté hoy aquí, a nosotros nos hace agarrarnos de esa promesa. Y si usted está aquí, es una bendición para el ministerio y es un regalo de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a cada uno lo ha mandado con un propósito a este lugar. Nadie está aquí como observador. Nadie está, escúcheme bien, esto no es una función para que usted venga, se siente, observe y se vaya. No, este es un lugar para que usted y yo nos encontremos con Dios y descubramos el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. ¿Por qué no le regala un fuerte aplauso al Señor? Crea que en lo mínimo, en lo mucho que usted hace para el reino, Dios no se queda con nada. Escúcheme bien, hasta aquel, porque a veces lo hace Juanito, a veces lo hace Sergio, a veces lo hace otro hermano, de hecho, a veces lo hace Danielito. El hecho de que me arrime esto para que compartamos una palabra, para nosotros es una bendición, es un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo, porque entonces yo ya no tengo que bajarme y jalar, ya no tengo que hacer
lo que llegábamos y poníamos sillas y movía, bueno, ustedes saben de lo que les estoy hablando, y poner y acomodar todo, y jalarme yo mismo el púlpito y luego yo mismo quitármelo, porque pues no había quien ayudara en la obra. Por eso cuando Dios manda regalos, deberíamos toda la vida vivir agradecidos con el Señor. Amada iglesia, amada familia, amado cuerpo de Cristo, quisiera esta mañana dejarte una parte del corazón del Señor en tu vida y hablarte de algo muy olvidado, poco comprendido, poco entendido, pero que tiene relevancia en estos tiempos, en el cuerpo de Cristo y en el mundo espiritual. Quisiera me acompañases a la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, y en el capítulo 15, en el verso 58, Pablo les dice: por lo tanto, yo me imagino, la Biblia no lo dice, los comentaristas tampoco, pero yo me imagino que algo por la figura y el carácter del apóstol Pablo, algo estaba discutiendo con la iglesia de Corintios, algo alegaba él con ellos, porque la manera de expresarse y de decirle, por lo tanto, o sea, se los digo, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. La versión Reina Valera 60 dice: nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Nada. De hecho, ahí en Malaquías, ¿sí te acuerdas? Cuando el Señor le reclama al pueblo de Dios: ustedes me están robando. Y ellos le dicen: ¿pero en qué, Señor? Porque no han venido a dejar sus primicias, no han venido a dejar sus ofrendas. Luego les dice, en ese reclamo el Señor les dice: ¿acaso se les olvida que el que abre o cierra la puerta de mi casa, o el que enciende la luz? Ya se refería a los sacerdotes. El que va y enciende la luz no lo hace en balde, no lo hace en vano. Mira, como dice el salmista, como pluma de escribiente el Señor va a anotar todo. Todo. O sea, al Señor no se le pasa detalle alguno. Al Señor no se le pasa absolutamente nada de lo que tú haces para servirle. Ahora, déjame decirte algo, y esto es importante y quiero que lo entiendas. Con el Señor no negociamos. Al Señor no le compramos nada. Te lo voy a explicar de esta manera. Al Señor no necesita nada. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Tú y yo somos los que necesitamos de Él. Tú sabes que Él es Rey, que Él es soberano y se basta a sí mismo para mantener con vida la creación que Él mismo creó. Él se basta a sí mismo. No necesita que tú le ores. Tú y yo necesitamos orarle. Al Señor no necesita que le alabemos, que levantemos las manos. Jesús le dijo a todos: mire, si ustedes no lo hacen, no se preocupen, las piedras lo van a hacer por cada uno de ustedes. Tú y yo necesitamos darle la gloria y la honra al Rey. Decir que Dios tiene una necesidad es una herejía. Él no necesita nada. Tú y yo necesitamos darle la gloria y la honra. Tú y yo necesitamos servirle para demostrar de qué está hecho nuestro corazón. Por eso te digo, Pablo le dice a los corintios: porque ustedes saben
que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo, escúchame bien, todo tiene su recompensa. En el cielo, tú y yo no vamos a comprar nada. De hecho, la Biblia no habla de una compraventa, pero sí habla de una recompensa. Amén. Y esto es curioso, te voy a decir por qué. Porque hace no mucho tiempo mi esposa y yo, y te lo platico porque me da risa, me acuerdo y me da risa, nos repartimos los evangelios. Y le digo, vamos a estudiar una por una de las parábolas del Señor. Y vamos a anotar todas aquellas cuando el Señor decía, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Dice mi esposa, sale, tú te quedas con Mateo y Marcos, y yo me quedo con Lucas y Juan. Espérame, tranquila, no sea Juanito, lo quiero yo. No, yo lo quiero, es que a nosotros nos enamora Juan. Y empezamos, no, yo. Digo, mira, mañana, ya en la tarde, mañana seguimos. Se levanta mi esposa y dice, oye, digo, dime, me habló el Señor, ajá, ¿qué te dijo? Que me toca Juan. Digo yo, bueno, sí, ajá, dije yo, entre mí ya aparece. Digo, nos echamos una suerte, un águila o sol, va. ¿Y qué creen? Pues no me va ganando. Digo, no, pues sí, te tocaba. Y porque todavía me dice, mira, para que no haya trampa, déjala que caiga, que ruede y pum. Y me ganó. Entonces dije, sí, pues sí te tocaba. Le voy a decir algo, amada iglesia. En el cielo, de hecho, comienzan aquí en la tierra. Hay recompensas. Y cada una de las recompensas va de acuerdo al amor. Va junto con pegado al amor y al trabajo que tú hagas por el reino. Escúchame bien y ponme atención en esto. No quiero enredarte, porque por eso quiero ser. Mira, no es una palabra tan exegética, no voy a ocupar términos tan rebuscados, ni voy a llevarte a la profundidad de la palabra, pero creo que es una palabra que necesitamos escuchar. Es una palabra que tú y yo necesitamos refrescarnos en nuestro corazón. Ponme atención, escúchame bien. El cielo está lleno de recompensas. Dios recompensa a sus hijos de acuerdo al amor que demostremos a través del servicio a Él. Y escúchame bien y ponme atención. Tú me puedes decir, pastor, a mí Dios me ocupa en sanidad, a mí Dios me ocupa en profecía. Espérate, te recuerdo. Pablo le dijo a los filipenses, el Señor murió, ascendió, paz y repartió dones a los hombres. Por eso que Dios te usa y en el cual a veces nos sentimos wow, porque ya Dios, eso ya está pagado, no te lo dio porque te lo mereces, te lo dio porque de alguna u otra manera tienes que servir al cuerpo de Cristo, pero otra manera muy diferente es servir a la casa de Dios. Son cuestiones muy diferentes, son cuestiones totalmente de esquina a esquina. Que cuando tú tengas que atravesar a otra esquina, vas a entender y comprender muchas cosas. Dios nos ama porque su naturaleza es amor. Pero Dios tiene expectativas de ti. No significa que Dios no espere nada de ti. Esto no significa que Dios no quiere que le demuestre que le ames. Te repito, dice el salmista, como pluma de escribiente el Señor va anotando todo. De hecho, Apocalipsis es claro y dice, y estaremos delante del trono y los libros, no dice libro, los libros serán abiertos. El libro de la vida, el libro del bien y del mal, el cual van a estar anotadas tus cosas malas, pero también tus cosas buenas, y el libro del servicio a Dios.
Si Dios te dio un don, es para ayudar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero eso no tiene nada que ver con el amor que tú le demuestras a Dios al servicio de su casa. Son cosas muy diferentes, totalmente opuestas. Por eso te digo, y te lo voy a explicar a la luz de la palabra. Si Dios te usa el don, agárralo, pero eso no te lo dio porque te lo mereces. Ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y los repartió. Pero que con ese don tú me digas, amo a Dios, cuando jamás has pasado un trapo para limpiar una silla, yo no puedo entender cómo ames a Dios. No lo puedo entender. Porque el amor se demuestra al servicio. El amor se demuestra con el servicio a Dios. De esa manera Dios sabe, me ama, cuánto me ama. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Firmes y constantes. Dígale al que está a tu lado, firmes y constantes. De hecho, esa palabra fuerte, hay una versión que dice firmes, o sea, manténganse firmes en las cosas del Señor, no aflojen así. Porque Dios no se queda con nada de lo que usted hace por Él. O sea, Él no se guarda nada de lo que usted hace por Él. Usted sabe que cuando regresamos a la iglesia después de la pandemia, hubo un grupo de hermanos sanitizando toda esta iglesia para que usted pudiera venir con la tranquilidad y con la paz. Ayer vino otro hermano y estuvo sanitizando toda la iglesia otra vez. Y lo vamos a seguir haciendo periódicamente para que usted venga con paz y con tranquilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay detalles tan insignificantes que ahí me doy cuenta cómo aman a Dios y cómo la casa del Señor también es su casa. Hoy me di cuenta porque vino un hermano y no voy a decir su nombre, pero él sabe bien quién es. Se quedó mirando el reloj y me dijo, hay que adelantar la hora a un reloj. Hay que atrasarle, pero dice, no tiene pilas. Y yo la saqué de la mochila y fue con guti, no tienes una pila, y se la puse. Y el reloj está funcionando porque la casa del Señor es su casa. Cuando muchos de los que estamos aquí no sabemos que hay un reloj puesto en la pared. Cuando en nuestra casa, y no te digo que está mal, hay una gotera y haces hasta lo imposible y la tapas y que la iglesia se chorrea, que se está goteando, sí, pero es la iglesia, no es mi casa. El trabajo en el Señor no es inútil, no es en vano. Dios te va a recompensar. Dale un aplauso al Señor. El autor de Hebreos, en su capítulo 6, en el verso 10, fíjate cómo les dice, pues Dios no es injusto. Fíjate lo que les dice después de que les asevera que Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Ojo, y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como lo hacen todavía. ¿Cuántos dicen amén?
trabajado para Él. 3. Y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, sirviendo a otros que creen igual que tú, como todavía lo hacen. Dice el verso 11. Y yo quiero agarrar este texto como título personal. Escúchame, no quiero que sea Hebreos el que te lo diga. Yo quiero que escuches la voz mía y de esta mujer esta mañana diciéndote: nuestro gran deseo es que sigas amando a los demás mientras tengas vida. Te digo la versión Fidel. Nuestro gran deseo es que sigas sirviendo a los demás los años que Dios te dé de vida, para asegurarse, ojo, que lo que esperan se hará realidad, para que te asegures que lo que Dios te prometió se va a cumplir, para que entonces tengas la seguridad que todas las bendiciones que Dios te ha prometido te las va a regresar una a una, porque Dios es Dios de recompensas. Dios no paga, Dios recompensa. Escúchame bien, Él no tiene por qué pagarte. Todo está pagado en la cruz del Calvario. Ahí está todo pagado. Él no es injusto, no olvida. Anota con cuánto amor y esfuerzo sirves a los demás. Y de esa manera tú te vas a dar cuenta que todas las promesas, que todo lo que Dios te ha prometido, se va a hacer realidad. El verso 12 dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Cuántos indiferentes espirituales hay aquí? Tenemos una archirreprete contra mega iglesia. Mira, amada iglesia, y esto es cierto. Se lo decía a mi esposa: me gusta, amo la manera que veo cómo se saludan ahora. Veo que hay un amor que ha comenzado a nacer entre ustedes. Hablo en general. Veo ese amor que hay entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Veo cómo más gente, 10:30, comienza a llegar para la oración. Pero también veo que hay gente indiferente que llega a 12:20, 12:15, que llega barriéndose. ¿Por qué? Porque es indiferente. Porque le da lo mismo estar temprano que estar después. Porque le da lo mismo ser parte de la oración de inicio que ser parte o que no ser parte. En pocas palabras, no ama a Dios como dice que le ama. Pastor, ¿y en qué le puedo ayudar? Olvídese. Yo le voy a decir algo. No creo, escúcheme, no creo que un día, en un mes, no tenga usted tiempo para venir y pasarle una escoba a esta iglesia. No lo hace. ¿Por qué no quiere? Porque le da lo mismo, porque es indiferente. Si se limpia, que se limpie, y si no, pues que no se limpie.
porque es indiferente espiritualmente. No creo que no, es que pastor, pague la limpieza, no tengo dinero, ¿que usted no puede venir a hacerla? Pastor, trabajo de lunes, le voy a decir algo, trabajo de lunes, le voy a decir, hay una familia, de hecho ya no está aquí, tuvo que emigrar a otra ciudad por trabajo. Trabajaban de lunes a sábado, el único día que tenían libre, que era domingo, lo ocupaban para ir a la iglesia. Y cuando les tocaba hacer la limpieza, se venían a las 8 de la mañana, colgaban su ropa a aquel lado y se ponían. Después se lavaban la cara, a la hora del servicio, y estaban listos para adorar al Señor. El que ama, lo demuestra. Y no se queda guardado con nadie. Y eso te hace amar a los demás. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Las promesas que Dios tiene para tu vida van a depender de cuánto lo amas a Él. Mira, ¿y cómo le puedo hacer? Acércate a la pastora. Si ahorita, que somos pocos, somos los que nos paramos. Isabel, ¿dónde estás? Más o menos, ¿cuántos días? En un mes, ¿cuántas veces nos toca hacer la limpieza? Aproximadamente 2 días en un mes estamos aquí barriendo, trapeando, sacudiendo. Sí, porque hay quienes lo hacen con conciencia. Hay quienes hasta se salen, barren la banqueta, arrancan el zacatito, lo echan en una bolsa, pum pum y se lo llevan. Hay quienes, pero lo hacen. Hay quienes barren por donde va a pasar su suegra, para que no vaya a ver sucio. Pero hay quienes aman al Señor, no la casa. Aman al Señor, que lo demuestran amando y haciendo lo que Dios hace. Nos gustó mucho. Amamos al Señor por el regalo de vida, Miguel, que eres para nosotros, hijo. Porque ciertamente espiritual, tú no naciste en esta casa, pero cuando tú te pasaste acá, como amas al Señor, amas la casa y amas al servicio. El miércoles, uno de los días que más calor hizo, pero llegamos y nos amó ver a Miguel lavando los baños. Dice, ¿por qué hay quienes hacen nada más el domingo? Pero ellos, como les había tocado el domingo servir, acomodándose, porque ¿qué hace aquí, pastor? Ya no. ¡Wow! Dije yo, ama a Dios. Está demostrando nuestro amor a Dios. Gracias a su fe y su perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Cuántos están esperando promesas? Quiero terminar esta palabra con una historia que está en el libro de Hechos. Y escúchame bien, esta palabra no tiene mucho que Dios habló a mi vida, no tiene mucho, me refiero a días, no es algo que yo haya venido meditando. ¿Por qué? Porque hace 3, 4, 5 días atrás, una vez más empecé a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles
Y en el capítulo 1 el Señor golpeaba fuertemente mi corazón. En esa parte, ahorita la vamos a leer, cuando Judas Iscariote se ahorca. Y entonces, pon mi atención, alguien tiene que ocupar su lugar en el liderazgo de Cristo. Y golpeó mi corazón porque dije, wow, ¿en qué se habrán basado para escoger al sucesor? Sí, porque iba a estar con la crema innata, iba a estar con Marcos, con Mateas, con Lucas, con Juan, y estar con la crema innata. De hecho, ¿recuerdas que Pablo después les dijo, quédense tranquilos, ninguno se crea más que los demás? Ustedes estuvieron con el jefe y yo no. Ustedes conocieron al jefe y yo no lo conocí. Y cuando lo pude ver, ¡pum!, que me tira del caballo y me deja ciego. Por eso, si vivo, será para servirle. Y si muero, esa será mi recompensa. Eso era lo que le urgía a Pablo, ver al Señor, porque no lo había podido ver. Y le decía a los discípulos, tranquilos, no se crean más el uno con otro. Ustedes lo vieron, trabajaron con él. Y yo preguntaba y me decía, ¿qué características debería tener el hombre que iba a suplir a Judas? Sí, porque estar con la crema innata. Tú sabes que ahí en Marcos 13 en adelante dice que el Señor llama a 12 al ministerio, al liderazgo, te lo voy a poner desde. Llamó a 12. Tres era su cúpula del Señor, Pedro, Juan y su hermano Santiago. Pero los 12 trabajaban en el liderazgo. 3 eran cercanos a él. De hecho, cuando oró en el monte de los olivos fue por ellos 3. Ambos. Cuando estuvo en la transfiguración, él se llevó a uno, acompáñame, Pedro, que luego ya no quería bajar, quería quedarse ahí. Y el Señor me hacía sentir que hombres y mujeres así necesitan cubrir el liderazgo de la iglesia en estos tiempos. Que hombres y mujeres de este tipo, con estas cualidades y con estas características, necesitan estar hoy, y te lo digo en toda la extensión de la palabra, sirviendo a Dios, sirviendo tanto ministerialmente como en la casa del Señor. Y ahí en Hechos capítulo 1, en el verso 21, dicen, entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día, fíjate lo que dice el verso 22, en que Juan lo bautizó, hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Dice el verso 23. Así que propusieron a Dios, hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo. Fíjate el perfil del primero, se llamaba José, pero le decían Barsabás, que significa justo. O sea, no era justo de justicia, sino que era un hombre muy bueno. Un hombre que se quitaba la camisa por ti, que te ayudaba, que veía que te hacía falta. Uno dice, y a Matías, dice el verso 24, después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Dice el verso 25, como apóstol, para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes.
Y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Y escúchame, y esto es el ministerio que hoy tienen las iglesias y que ha hecho mucho daño. Hay gente que jamás pasa y perdóname el término despectivo, que jamás pasa un mísero trapo por una silla, pero ya anda profetizando. Que jamás sacude un ventilador, pero ya anda orando y la gente sabe. ¿Es malo? No es malo, pastor, no es malo. Si el don no se lo dio porque se lo mereciera, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Nada de lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque lo merezcamos, o porque busquemos a Dios todas las madrugadas, o porque le pidamos no, todo lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso su amor se lo demuestra sirviendo. Y dijeron, fíjate el camino, tenemos que elegir a uno. Desde que estuvo con nosotros, cuando el Bautista lo bautizó, en su muerte y en su resurrección, y hasta el día de hoy. Pues yo propongo al justo, ese es buenísimo, ese, mira, no hay cosa que le niegue a él. Más si le piden para el camión y es todo lo que trae, él se los da aunque se vaya caminando. Y está Matías, el hijo, oremos al Señor. Y entonces, desde que Juan bautizó a Jesús, escúchame bien, la Biblia no lo dice, pero hubieron hombres y mujeres que servían al Señor, que no figuraban en el liderazgo, pero que servían al Señor. Hombres y mujeres que hacían el trabajo que el Señor por el ministerio no podía hacer. Que estuvo desde el inicio, cuando el Señor bautizado, que estuvo en su muerte y en su resurrección. Fíjate nada más el número. En el aposento habían 120, esperando la promesa del Espíritu Santo. No hay nada más. Cuando el Señor resucitó, se le pareció a cerca de 500 seguidores de él, servidores de él. ¡Wow! 500, 120, 620. De ahí teníamos que sacar al que fuera a cubrir, pero que cumpliera las características para estar en el ministerio, que amara al ministerio. Que cuando entonces él se diera cuenta cómo el Señor lo usa, no se le subiera el ego, no se creyera más que los demás. Que el título de apóstol, profeta, pastor o lo que fuese no le hiciese sentir más de lo que es, porque eso ya estaba pagado en la cruz del Calvario. Y entonces, ¡wow! El Señor dijo, quiero a Matías. De hecho, Matías, y esto me llamó más la atención porque así se llama mi nieto, viene del término Mateo. Es como si dijéramos Juan, Juanito, Mateo, Matías, decían de cariño al que se llamaba Mateo, lo querían llamar de cariño, le decían Matías. Significa regalo de Dios. Ahora yo te voy a decir algo, amada iglesia, y tú me vas a preguntar, porque yo me lo pregunté. ¿Y qué hizo Matías para que el Señor lo eligiera? Porque oraron a él. Los comentaristas reformistas, los de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, los tres coinciden en el mismo comentario. Y ahí te va. El Señor, cuando celebró la Pascua, dijo, mira, díganle a él que la voy a celebrar en su casa.
Estaba el Señor y el cuerpo de liderazgo. Estaba el Señor y el cuerpo de pastoral, el cuerpo de ministerio. Te pregunto algo. ¿Alguna vez te has preguntado quién preparó la Pascua? ¿Alguna vez te has preguntado quién puso la mesa y puso 12 sillas? ¿Alguna vez te has preguntado quién sirvió la cena? ¿Quién le sirvió el vino al Señor en su copa? Los comentaristas de la Reforma, los tres, coinciden que fue Matías. Desde que Juan bautizó al Señor hasta que estuvo en la muerte, en la resurrección de Cristo Jesús, a Mateo no le importó otra cosa más que servir al Señor, porque lo amaba. Nunca le importó figurar ni ser más que alguien. Por eso creo que el ministerio comienza con el servicio. Por eso creo firmemente que el amor a Dios no se demuestra por lo que somos, sino por lo que hacemos por Él. Lutero, que va más allá, porque creo que siempre fue en sus comentarios el más alocado y como que echaba a volar su imaginación, dice: ¿quién crees que lavaba la ropa del Señor? ¿Quién cree que la descolgaba y le decía: maestro, póngase esta obra? La Biblia no dice nada de él hasta el día en que lo subieron al ministerio, y después de ahí, ¿qué crees? No vuelve a decir nada. Lutero dice que fue a Judea a predicar a los judíos, lo apedrearon, ahí murió. Zwinglio dice que fue a Etiopía y por predicar el evangelio lo crucificaron al revés, con la cabeza para abajo, pero es todo lo que dice de él. Jamás dice que sanó a uno, jamás dice que les dijo: dice el Señor que hagan esto, jamás. Jamás dice que oraba con un poder que el lugar donde estaban se estremecía, jamás. Pero cuando tuvieron que decirle: Jesús, tú dinos a quién, mándeme a Matías. Y ahí les mando un regalo para cada uno de ustedes, para que aprendan cómo se inicia en el ministerio. Para que aprendan qué significa amar a Dios con todo el corazón. Iglesia, el ministerio no se hace de un día para el otro. De hecho, 20 de noviembre cumplimos 18. Rami, tú eres el que a veces no te acuerdas cuántos, el que a veces... 18 en el pastorado. Ajá, exactamente, 18 como pastores. Y hasta estos últimos años es que gracias al cuerpo de servicio hoy puedo venir, sentarme y poder compartir. Gracias a ustedes que son un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. No tengo que estar secándome porque ya como de sillas. Ya mi esposa barrió, ya mi esposa trapeó. Vale, ¿tú te acuerdas de eso, hija? Gracias a ustedes que son un regalo de Dios para nuestro ministerio, para el cuerpo de Cristo. Hoy podemos hacer. Pero pasaron años en que a veces deseas tirar la toalla por la ventana. Hoy me acercaba a Sergio porque lo vi cabizbajo. ¿Cómo se siente? Cansado, pastor, digo, lo entiendo. Te tiras una semana aquí en actividades, aquí, allá. Ayer fue a Agua Dulce, a la iglesia, y hoy está aquí en la casa del Señor. Y que diga: no me cansé, no lo voy a creer. Pero con el paso de los años el ministerio se va forjando. Por eso, si tú estás sirviendo al Señor,
no aflojes, mantente firme, determinante, que es la única manera en que demuestras cómo amas a Dios. Y cuando pude yo entender por qué el Señor había escogido a Matías entre 620 hombres, vamos a hacerle como cuando alimentó a los 5,000, sin contar mujeres y niños que servían al Señor. De hecho, creo que Lucas o Juan dice en su evangelio, las mujeres que servían al Señor, que se encargaban de preparar la comida. ¿Quién crees que iba por las tortillas? ¿Quién crees que corría a comprar lo que hacía falta? Aquel que el Señor dijo, elíjanme a ese es un regalo que yo les mando. Ese es alguien que les va a enseñar cómo amarlo. Ese es alguien que con los hechos les va a enseñar cómo amar verdaderamente a Dios. Y creo, amado cuerpo de Cristo, amada iglesia, si no estás sirviendo, es buen momento. Acércate, pastor, yo quisiera ayudarles con la limpieza. Te anotamos, te damos todo, no te vamos a molestar más de un día al mes. ¿Y en qué le ayudo? Mira, hay tantas cosas que hacer en la casa del Señor. Trabajo físico, ministerialmente ya vamos a reabrir las clases a los niños. Vamos a retomar las reuniones juveniles. Trabajo hay. Me gustaba mucho cuando Guti me decía, pastor, vamos a ir agarrando a Danielitos, la guitarra, ya vimos que él le da, ya lo vamos a ir metiendo a que toque un miércoles. Le digo, adelante, involúcrenlo, porque estos chavorrucos ya un día les va a doler el brazo. Ay, pastor, ya me duele el brazo para tocar, me duele el brazo. Willy va a llegar un día, pastor, ya no aguanto la guitarra, me duele la espalda. Necesitamos levantar la generación que sigue. Nadie es eterno. Ama esta casa y ya es que tus hijos aman al Señor. Me gusta mucho los domingos, o sea, es algo que llena nuestro corazón. Los domingos cuando termina, cuando vemos a los chiquillos doblando sillas y haciéndolas a la pared, yo digo, ay, qué hermoso se ve desde chiquitos, ya están enseñándolos a amar a Dios. Me gusta ver mucho a aquel varón que no se le pasa un detalle. Oiga, pastor, hace falta esto. Oiga, mire, el reloj no tiene pilas, hay que atrasarle la hora. O sea, son cosas, ¿saben por qué? Porque aman a Dios. Las mujeres que guisan, las que sin, escuchen bien, las que sin llamar ya están, pastora, esta semana que viene 14, ¿qué vamos a vender? Aquella que yo lo hago. Oiga, pero vamos a hacer esto también, yo lo hago. Entonces dice, wow, es gente que ama a Dios. Y muchos de ustedes nos van a... Es que quieren quedar bien con nosotros. Bueno, quieren quedar bien con nosotros porque no aman. ¿Y sabes cómo amas a Dios? A través de quien te enseña a amarlo. Me gusta mucho cuando habla y dice, papá Dios, así me dice. Papá Dios me dice. ¿Por qué? Porque ve el reflejo de Dios. O sea, no es que yo lo sea, así lo ve ella. De alguna otra manera me relaciona con Dios cuando le digo, oye, papá Dios, ¿qué pasó, hija? Involúcrate.
Ayúdanos a compartir el Evangelio. No eres de los que vas a agua dulce porque no puedes. Acércate. Miren, hermanos, 100 pesos, échenle a tu gasolina porque vas todos los sábados. Estás sembrando, estás trabajando para el Señor, estás ayudando a compartir el Evangelio. Dice Pablo, el autor de Hebreos, a fin de que no sean indiferentes espiritualmente. ¿Se dan cuenta cuántas cosas podemos hacer en la obra y no lo hacemos por indiferencia? ¿Se dan cuenta de una u otra manera que puedo yo ayudar en la casa de Dios, pero no lo hago no porque no pueda, sino por indiferencia? Porque creo que lo que a mí me ocupa, por lo que estoy pasando, por lo que estoy sufriendo, es mucho más importante que esta casa, que es de Dios, esté limpia. Cuando tomamos posesión de este lugar y cada uno de los que puso una ventana, sembró esto, vino y trabajó por el piso, y las hermanitas que se acercaban que con 1 kilo de tortillas, que una olla de frijoles, y comíamos todos aquí, y que veníamos, y que quien nos dirigió y nos decía hágale así, hágale asado, ahorita ya se está gozando con el Señor en el reino. Dios no es injusto para olvidar eso. Y llega diciembre y recogemos la siembra de fin de año y mis dedos empiezan a tornarse cuando vemos que lo que se recogió es mucho menos de lo que todo esto se necesita componer. Pero hay alguien que me dice, no se preocupe señor pastor, démelo, yo pongo el resto. Y se impermeabiliza, se pinta, se hace. Porque es gente que ama a Dios, no a esta casa, no a mí, ama a Dios. Y le demuestra de esa manera a Dios cuánto lo ama. Lo invito a que se involucre. Dedíquele un día para limpiar la casa del Señor. Dedíquele un día, dígale, pastora, yo quiero ayudarla cuando venga, dígame, ¿qué hago? La salsa, yo llevo la salsa. Pastora, yo no puedo, trabajo, le doy una bolsa de sal. Amén. ¿A cuántos les gusta la comida simple? Por necesidad, a menos que el doctor se lo haya recomendado. Por todo esto que el Señor nos ha venido hablando en estos días, oro a Dios que no seamos una iglesia más como las que hay allá afuera. Oro a Dios, oramos a Dios con todo nuestro corazón para que no nos convirtamos en un... Sí, y te lo digo con todo respeto, conozco a muchos cohetes que cuando llegan al cielo ni escándalo hacen, se apagan en el camino. Queremos ser una iglesia diferente, que ame a Dios con todo su corazón. De hecho, este es un lugar para encontrarse con Dios. Tú vienes y en eso sí, algo te podemos asegurar, que la presencia de Dios ya está en este lugar. Y no por nosotros, por ti, porque sabes que vas a venir. Quisiéramos que fuéramos una iglesia que fuera un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. Trabajo hay. Platicábamos con mi esposa, vamos a abrir el salón de niños, pero creo que por el número de niños, me decía ella, ya no van a caber allá, ahora hay que pasarlos acá, pero que hay que condicionarles acá. Yo digo que entre todos podemos hacerlo.
que entre todos los que amamos a Dios podemos hacerlo. Y te lo digo como ejemplo, no porque se tenga que hacer. Pastor, yo trabajo en la tabla roca, si usted me dice, me compra, yo lo hago, yo lo pongo. Pastor, yo pinto, pastor, yo acarreo las mesas y las acomodo, las hacemos. Esta es la casa de Dios, no es mi casa. Ni es la casa de esta mujer, ni es la casa del cuerpo de servicio. Nada, escúchame bien, nada de lo que tenemos en esta tierra, en esta vida, nos vamos a llevar cuando el Señor nos toque el timbre y tengamos que partir hacia Él. Luego entonces, ¿por qué no hacemos tesoros en el cielo? ¿Por qué no sembramos en el cielo? ¿Por qué nos afanamos más por las cosas de la tierra? Yo no te estoy diciendo que le quites el dinero de la comida a tus hijos y que lo des a la iglesia, no. Yo lo que te estoy diciendo es que si amas a Dios, hay manera de trabajar en la casa del Señor. Por todo y por muchas cosas más, eres un regalo de Dios al cuerpo de Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Colosenses capítulo 3, verso 23-24. Con esto termino. Trabajen. ¿Cómo? En todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Pongan su mejor sonrisa. Mira. Perdóname el término, esta gente se ha tenido que tragar cuando tú pones cara del lugar que te asignaron, no te gusta. Cuando dices, no, yo aquí me quedo, yo no me muevo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Fíjate lo que dice en el verso que sigue. Recuerden que el Señor los recompensará por una herencia y que el amo a quien sirve es Cristo. Tengo una herencia. Que va a recaer sobre mis generaciones. Que va a recaer sobre Mateo, que va a recaer sobre Gadiel, porque son mis líneas consanguíneas, pero también se va a recaer sobre los trillizos, y va a recaer sobre Jehú, porque son hijos espirituales, y oramos por él, también por ellos. Tengo herencia, que las bendiciones que yo tengo, que te guste o no, únicamente te lo pongo como ejemplo, que la manera como yo comparto, que la manera como el Señor me usa, sea para uno de ellos. Esa es mi herencia. Que lo bueno o mucho que sea de la palabra, que allá, que para acá, que no esta discusión, caiga sobre uno de ellos, y el día de mañana que partamos con el Señor, ellos puedan plantarse y decir, hay que seguir alabando al Rey de Reyes. Esa es la herencia. Eso es por lo que oramos. ¿Se han puesto a pensar? Cuando la pastora y yo tengamos, sí, porque ya me dijo la pastora, yo le oro mucho al Señor que el día que yo parta con Él, tú te vayas conmigo. Lo espérame, si me deja vivir otros añitos, dame chance. Cuando tú te vas conmigo, amén, nos vamos juntos al cielo, le digo. Y entonces ustedes tienen que orar. Señor, muéstranos a quién ponemos el lugar de los pastores. Y el Señor les va a mandar a quien menos imaginen. Y el Señor les va a mandar a quien menos han volteado a ver.
El Señor les va a mandar a quien menos han saludado. Porque lo que hacemos en secreto, el Señor lo recompensa en público. Porque lo que tú y yo buscamos a Dios cuando nadie nos ve, cuando estamos aquí, ¡wow! Dicen, ay, qué bonito compartió. Hoy tocó mi corazón esa palabra. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve es a Cristo. No digas, es que el pastor, que la pastora, no, está sirviendo al Señor. Y servirle es amarle con todo nuestro corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies. Jamendo.com Jamendo.com